Tu cerebro no fue diseñado para que domines tu vida. Fue diseñado para que sobrevivas. Esta es una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. Desde su origen más primitivo, el cerebro humano tiene una sola prioridad: conservar energía, evitar el dolor y reducir el riesgo. Todo lo demás es secundario. No le importa tu potencial. No le importa tu ambición. No le importa la grandeza que podrías alcanzar. Su único objetivo es mantenerte con vida usando el menor esfuerzo posible. Aquí nace el conflicto central del que hablaba Friedrich Nietzsche. El ser humano moderno vive atrapado en una contradicción. Desea una vida extraordinaria con una mente programada para lo ordinario. Quiere poder, control y expansión, pero su cerebro ha sido entrenado durante miles de años para huir de todo aquello que exige sacrificio, tensión y dolor. Cada vez que intentas hacer algo difícil y sientes resistencia interna, no es pereza, no es falta de talento, es un mecanismo de supervivencia activándose. Tu cerebro interpreta el esfuerzo como una amenaza. Interpreta la incomodidad como un peligro innecesario. Interpreta el riesgo como algo que debe ser evitado. Por eso te empuja hacia lo conocido, lo cómodo, lo inmediato. Por eso te seduce con distracciones, excusas y placeres rápidos. Nietzsche llamaba a este fenómeno el espíritu del rebaño. No porque la gente sea estúpida, sino porque el rebaño vive bajo la misma lógica biológica. Conservarse, no superarse. El problema es que la sociedad moderna no solo acepta esta programación, sino que la refuerza constantemente. Todo está diseñado para que no entrenes tu resistencia. Entretenimiento infinito, gratificación instantánea, caminos fáciles, soluciones rápidas. Nunca antes fue tan sencillo evitar lo difícil. Y aquí ocurre algo peligroso. Cuando evitas sistemáticamente lo difícil, tu cerebro aprende. Aprende que no eres capaz. Aprende que el esfuerzo es opcional. Aprende que abandonar es una estrategia válida. Cada vez que eliges lo fácil, refuerzas un circuito mental que te debilita. No de forma dramática, sino silenciosa. Día tras día, Nietzsche advertía que el mayor enemigo del ser humano no es el dolor, sino la comodidad. Porque la comodidad no duele, pero adormece. No destruye de golpe, erosiona lentamente. Te convierte en alguien que reacciona en lugar de crear. En alguien que consume en lugar de construir. En alguien que espera en lugar de imponer su voluntad. Dominar tu vida exige primero comprender esto. Tu cerebro no está fallando, está haciendo exactamente aquello para lo que fue entrenado. El error es creer que debes escucharlo siempre. El error es confundir supervivencia con dirección. El error es pensar que esa voz que te dice para, descansa, mañana es tu aliada. Nietzsche no proponía luchar contra el cerebro a base de motivación superficial. Proponía algo más profundo. Reconocer que la grandeza empieza cuando dejas de obedecer automáticamente tus impulsos de conservación. Cuando entiendes que la incomodidad no es una señal de peligro, sino una frontera. Y que al otro lado de esa frontera comienza el dominio sobre uno mismo. Este primer paso es crucial. No puedes entrenar tu cerebro para elegir lo difícil si antes no aceptas que actualmente está entrenado para evitarlo. No puedes reprogramar algo que no reconoces. No puedes superar un enemigo invisible. Por eso este tópico no busca inspirarte, busca despertarte. A partir de aquí, el camino cambia. Porque una vez que entiendes que tu resistencia no es identidad, sino condicionamiento, aparece una posibilidad nueva. Si fue aprendido, puede ser desaprendido. Y si fue entrenado para huir, también puede ser entrenado para avanzar. Aquí comienza la transformación. No con fuerza, no con disciplina, sino con consciencia. Si el primer paso fue comprender que tu cerebro evita lo difícil por instinto de supervivencia, el segundo es mucho más incómodo. Aceptar que la disciplina por sí sola no es suficiente. Puedes obligarte durante un tiempo, puedes forzarte unos días, incluso unas semanas. Pero tarde o temprano, si sigues odiando lo que haces, abandonarás. No por debilidad, sino por coherencia interna. Nadie sostiene en el tiempo aquello que detesta profundamente. Aquí es donde entra el concepto más malinterpretado de Friedrich Nietzsche, la voluntad de poder. No se trata de dominar a otros, ni de imponerte al mundo desde la violencia. Se trata de algo más íntimo y más difícil. Dominar la dirección de tu deseo. Porque no actúas según lo que sabes, actúas según lo que deseas. Y mientras sigas deseando comodidad, descanso y gratificación inmediata, tu cerebro siempre encontrará una excusa para traicionarte. Nietzsche entendía que el verdadero ser fuerte no es el que resiste a pesar de odiar el esfuerzo, sino el que ha aprendido a quererlo. No como una idea romántica, sino como una reprogramación profunda.
El individuo superior no se pregunta constantemente si tiene ganas. Sus ganas ya fueron entrenadas. Su deseo fue educado. Aquí ocurre un cambio radical respecto a la mentalidad común. La mayoría de las personas cree que primero actúas y luego cambias. Nietzsche propone lo contrario. Primero cambia su relación con el esfuerzo, y entonces la acción se vuelve natural. No necesitas motivación cuando tu identidad está alineada con lo que haces. No necesitas empujarte cuando el desafío confirma quién eres. Entrenar el deseo por lo difícil no significa disfrutar del sufrimiento en sí mismo. Significa asociar lo difícil con expansión, con poder interno, con crecimiento. Significa que cada vez que eliges el camino incómodo, refuerzas una imagen interna, la de alguien que no retrocede. El cerebro aprende por asociación, no por discursos. Aprende cuando ve que tras lo difícil no llega la destrucción, sino la mejora. Aquí se rompe otro mito peligroso, la idea de que el esfuerzo es sacrificio. El sacrificio implica pérdida. Nietzsche despreciaba esa lógica. Para él, lo difícil no es una renuncia, es una inversión. Cada acción exigente acumula fuerza, claridad y autoestima real, no la frágil que depende de la aprobación externa. Poco a poco, el cerebro empieza a desear esa sensación de solidez interna. Pero este proceso no es inmediato. Al principio hay fricción. El cerebro protesta, se resiste, intenta volver a los caminos antiguos. Es normal, está perdiendo control. Sin embargo, cada repetición consciente debilita la vieja programación. Cada vez que eliges lo difícil sin negociar, sin dramatizar, sin contarte una historia, envías un mensaje claro. Esto es lo que hacemos ahora. Nietzsche entendía que el deseo se moldea por repetición, no por esperanza. No esperas a que te apetezca. Actúas hasta que cambia lo que te apetece. Esa es la diferencia entre el que intenta mejorar su vida y el que la domina. Uno depende del estado de ánimo. El otro crea un estado interno estable. Con el tiempo, ocurre algo inquietante para quien nunca lo ha vivido. Lo fácil empieza a aburrir. Lo cómodo empieza a parecer vacío. No porque te vuelvas frío, sino porque tu sistema interno se recalibra. Necesitas retos más grandes para sentirte vivo. Y ese es el punto exacto donde la voluntad de poder deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Ya no se trata solo de entender tu cerebro, sino de empezar a entrenarlo activamente. Si en el primer tópico despertaste, aquí empiezas a transformarte. Porque cuando cambias lo que deseas, cambias lo que eres capaz de sostener sin esfuerzo mental constante. Y esto nos lleva inevitablemente al siguiente paso. Porque cuando empiezas a elegir lo difícil de forma consistente, aparece algo que la mayoría intenta evitar a toda costa: el dolor. No como castigo, sino como maestro. Y es ahí donde la transformación se vuelve irreversible. Cuando empiezas a entrenar tu cerebro para elegir lo difícil, ocurre algo inevitable. Aparece el dolor. No siempre físico, casi siempre psicológico. Frustración, cansancio, duda, incomodidad, miedo a fallar. En este punto, la mayoría retrocede. No porque no pueda seguir, sino porque interpreta mal lo que está ocurriendo. Cree que el dolor es una señal de error, cuando en realidad es una señal de transformación. Aquí es donde el pensamiento de Friedrich Nietzsche se vuelve radical. Nietzsche no veía el dolor como un enemigo a eliminar, sino como un filtro. Un mecanismo de selección natural que separa a quienes solo desean una vida cómoda de quienes están dispuestos a expandirse. El dolor no llega para castigarte, llega para enseñarte algo sobre ti mismo. Tu cerebro, entrenado durante años para evitar cualquier forma de incomodidad, reacciona con alarma cuando la enfrentas de forma voluntaria. Interpreta el dolor como amenaza porque siempre fue así. Pero cuando tú decides permanecer, cuando no huyes, algo empieza a cambiar a un nivel profundo. El cerebro aprende que el dolor no equivale a destrucción. Aprende que puede sostenerlo. Aprende que no muere por sentirlo. Esta es una de las reprogramaciones más poderosas que existen. Cada vez que atraviesas una incomodidad sin escapar, sin anestesiarte con distracciones, sin justificarte, tu sistema nervioso se fortalece. No porque el dolor sea agradable, sino porque deja de ser dominante. Ya no dicta tus decisiones. Ya no controla tu conducta. Pierde autoridad sobre ti. Nietzsche entendía que el ser humano no se fortalece evitando el sufrimiento, sino dándole un sentido. El dolor sin sentido aplasta. El dolor con dirección construye. Cuando sabes por qué eliges lo difícil, el sufrimiento deja de ser caos y se convierte en estructura. No te rompe, te afila. No te confunde, te ordena. Aquí ocurre algo clave para dominar tu vida.
Empiezas a diferenciar entre dolor inútil y dolor formativo. El primero es el que proviene de la pasividad, del estancamiento, de la frustración silenciosa. El segundo es el que nace del esfuerzo consciente, del crecimiento, del desafío autoimpuesto. Ambos duelen, pero solo uno te transforma. La mayoría de las personas huye del dolor creyendo que así se protege. En realidad, se debilita, porque cuanto menos tolerancia tienes al malestar, más pequeño se vuelve tu mundo. Empiezas a elegir solo aquello que no te incomoda, y poco a poco, tu vida se encoge. Nietzsche veía esto como una forma lenta de decadencia, una existencia sin tensión, sin riesgo, sin superación. Cuando eliges lo difícil y aceptas el dolor como parte del proceso, tu cerebro empieza a asociar incomodidad con progreso. Este cambio es sutil, pero profundo. Ya no te preguntas constantemente cuándo terminará el esfuerzo. Empiezas a medir tu avance por tu capacidad de sostener la tensión. Te vuelves más estable internamente, incluso en medio del caos. Este tópico es un punto de no retorno, porque una vez que experimentas que el dolor no te destruye, pierdes el miedo a él. Y cuando pierdes el miedo, ganas libertad. Libertad para intentar más, para exponerte más, para construir algo que antes parecía inalcanzable. El dolor deja de ser un muro y se convierte en un umbral. Pero esta transformación tiene un precio. No puedes abrazar el dolor formativo sin abandonar una parte de ti. La parte que busca comodidad constante. La parte que negocia cada esfuerzo. La parte que se protege incluso cuando no hay peligro real. Y eso nos lleva al siguiente paso, el más difícil de todos, la muerte del hombre cómodo y el nacimiento de una identidad más fuerte. Después de entender tu cerebro, entrenar tu deseo y atravesar el dolor sin huir, aparece una verdad que ya no puede ignorarse. No puedes seguir siendo la misma persona, no porque el mundo lo exija, sino porque tú ya no encajas en tu antigua forma. Aquí comienza el proceso más silencioso y más violento de todos, la muerte del hombre cómodo. Nietzsche hablaba de transformación, no de mejora superficial. No se trata de añadir hábitos nuevos a una identidad vieja. Se trata de romper la identidad que ya no sirve. El hombre cómodo no es débil por falta de capacidad, sino por exceso de protección. Vive negociando consigo mismo, vive justificándose, vive adaptándose para no incomodarse demasiado. Y mientras esa versión siga viva, cualquier intento de dominio será temporal. El problema del hombre cómodo es que no parece un enemigo. No grita, no ataca, no genera crisis inmediatas. Se presenta como prudencia, como equilibrio, como autocuidado. Pero en el fondo es una forma refinada de evasión. Evita el conflicto interno. Evita el riesgo. Evita la fricción que exige crecer. Nietzsche veía esto como una traición lenta a uno mismo. Matar al hombre cómodo no significa volverte insensible ni extremo. Significa dejar de organizar tu vida alrededor de lo que te resulta fácil. Significa dejar de preguntarte constantemente cómo sentirte mejor y empezar a preguntarte quién necesitas llegar a ser. Es un cambio de eje completo. Ya no buscas alivio, buscas fortaleza. Este proceso no ocurre de golpe. Ocurre cada vez que eliges no negociar. Cada vez que haces lo que debe hacerse aunque no apetezca. Cada vez que sostienes una incomodidad sin dramatizarla. Poco a poco, el hombre cómodo pierde espacio. Pierde voz, pierde autoridad. No porque lo ataques directamente, sino porque dejas de alimentarlo. Nietzsche entendía que la identidad no se cambia con afirmaciones, sino con actos repetidos. Tu cerebro no cree en lo que dices, cree en lo que haces. Cuando actúas de forma coherente con una versión más exigente de ti mismo, el sistema interno se reorganiza. Ya no eres alguien que intenta ser fuerte. Eres alguien que actúa como tal. Y eso cambia todo. Aquí ocurre algo que muchos no esperan. La incomodidad deja de sentirse heroica. Se vuelve normal. Dejas de verte como alguien que se esfuerza mucho y empiezas a verte como alguien que simplemente no retrocede. Esta es una señal clara de transformación real. La fuerza auténtica no se vive como épica, se vive como estándar. Pero este proceso también implica pérdida. Pierdes viejas excusas. Pierdes ciertas relaciones. Pierdes la identidad de víctima. Pierdes el derecho a quejarte sin actuar. Nietzsche no suavizaba esto. Sabía que crear al hombre fuerte implica renunciar a la protección emocional que ofrece el rebaño. El que se fortalece se vuelve más solitario internamente, pero también más libre. Matar al hombre cómodo es aceptar que nadie vendrá a rescatarte de ti mismo. Que no hay contexto perfecto, ni momento ideal, ni motivación eterna. Solo decisiones repetidas. Y cada decisión es un golpe silencioso a la vieja identidad.
No es espectacular, pero es irreversible. En este punto, ya no entrenas solo tu cerebro. Estás reescribiendo quién eres bajo presión. Estás creando una versión de ti que no depende de estados emocionales favorables para avanzar. Y cuando esa identidad se consolida, ocurre algo definitivo. Ya no necesitas demostrar nada a nadie. La validación externa pierde peso. El control interno lo reemplaza. Porque una vez que el hombre cómodo ha sido desplazado, aparece una pregunta final, la más importante de todas. ¿Qué significa realmente dominar tu vida? No desde la teoría, sino desde la práctica diaria, cuando nadie mira. Ahí entramos en el último paso. Después de todo lo anterior, queda claro que dominar tu vida no tiene nada que ver con control externo. No se trata de poder sobre otros, ni de reconocimiento, ni de éxito visible. Se trata de algo mucho más incómodo y mucho más real. La capacidad de elegir lo difícil cuando no hay testigos, cuando no hay recompensa inmediata y cuando nadie va a aplaudirte. Aquí es donde el camino se separa definitivamente. Muchos llegan hasta cierto punto. Entienden su cerebro, entrenan su deseo, aprenden a tolerar el dolor. Incluso abandonan parte de su vieja identidad. Pero pocos sostienen esto en la soledad cotidiana. Pocos mantienen la elección difícil cuando desaparece la emoción inicial y todo se vuelve rutina. Para Friedrich Nietzsche, aquí se revela el verdadero dominio. No en los momentos extraordinarios, sino en la repetición silenciosa. El individuo fuerte no necesita dramatizar su esfuerzo ni convertirlo en identidad pública. Su fuerza es interna. No depende de validación. No se debilita cuando nadie lo observa. La mayoría de las personas vive reaccionando. Reaccionan al cansancio, al estado de ánimo, a las circunstancias, a la opinión ajena. Creen que eso es normal. Nietzsche veía ahí una forma de esclavitud moderna. Dejar que factores externos decidan tu conducta. Dominar tu vida es romper esa cadena. Es actuar desde principios internos, no desde impulsos pasajeros. Elegir lo difícil cuando nadie mira significa levantarte igual cuando no tienes ganas. Significa mantener el estándar aunque podrías bajar el nivel sin consecuencias inmediatas. Significa no traicionarte en los pequeños detalles. Porque ahí es donde realmente te construyes o te destruyes. No en las grandes decisiones aisladas, sino en los hábitos invisibles. Con el tiempo, esta forma de vivir produce un efecto profundo. Tranquilidad interna. No la tranquilidad del descanso eterno, sino la calma que nace de saber que no te abandonas. Ya no necesitas convencerte de quién eres. Lo sabes. Ya no necesitas promesas motivacionales. Tu historial te respalda. Y eso cambia la forma en que te mueves por el mundo. Nietzsche no prometía felicidad. Prometía coherencia interna. Y la coherencia es una forma de poder silencioso. Cuando tus acciones coinciden con tus valores, desaparece el ruido mental. Disminuye la ansiedad. Se reduce la culpa. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú eres más sólido. El caos externo pierde impacto cuando hay orden interno. Aquí ocurre algo que muchos no anticipan. Dominar tu vida no te hace sentir superior, te hace sentir responsable. Ya no puedes culpar al contexto, a los demás, ni a la suerte. Y aunque eso asusta al principio, también libera. Porque si eres responsable, también eres capaz. Y si eres capaz, no dependes. Este es el punto final del recorrido. No hay técnicas secretas después de esto. No hay atajos. Solo una decisión que se repite cada día. Obedecer a tu versión más fuerte incluso cuando la más cómoda pide volver. Esa elección, sostenida en el tiempo, transforma tu cerebro, tu carácter y tu destino. No necesitas convertirte en alguien nuevo. Necesitas dejar de traicionarte. Necesitas dejar de huir de lo que sabes que debes hacer. Porque el dominio no llega cuando todo es perfecto. Llega cuando actúas incluso cuando no lo es. Y aquí el mensaje final, el que resume todo. El día que entrenes tu cerebro para elegir lo difícil sin negociar, el dolor dejará de gobernarte, la comodidad dejará de dirigirte y la vida dejará de empujarte de un lado a otro. Ese día no serás feliz todo el tiempo, pero serás libre. Y para Nietzsche no existe poder más grande que ese.